Verá usted, señor Camp. Ahí se me ha perdido. Ah, perdón, que no lo veía, no le veía. Verá usted, señor Camp. Yo creo que en política se puede discrepar y, de hecho, discrepamos. Y los grupos políticos, cuando salimos a esta tribuna, pues yo creo que hay cosas que subrayamos que nos pueden unir y hay otras que legítimamente cada uno discrepamos. Pero verá, hay determinadas líneas que no se deben de atravesar. Y no puedo dejar de empezar esta intervención sin decirle que le pido que retire del acta que este Gobierno es ocupa. No. Porque, claro, me dice que no, lo lamento. Porque, claro, señor Camp, si uno llama ocupa a un Gobierno surgido de las urnas, entendiendo que el ocupa es el que está ilegalmente. Sí, legalmente, señor. Hombre, vamos a ver, señor Camp, no nos vamos a poner aquí a profundizar etimológicamente en la palabra ocupa, que, como sabe, evidentemente la ha utilizado en los términos que la ha utilizado. Usted ha querido decir que este Gobierno ilegítimamente está ocupando la Moncloa. Es lo que ha dicho, es lo que usted se niega a retirar del libro de sesiones y es lo que está en el fondo de toda la estrategia de oposición y de confrontación del Partido Popular. Es que realmente, no digo todos, seguramente alguna de sus señorías no, pero efectivamente en el Partido Popular hay una parte muy importante de este partido que se quiere llamar de Estado que considera que cuando no ocupa la Moncloa, cuando no ocupa las instituciones, es ilegítimo. Y cuando un Gobierno es ilegítimo, señoría, cuidado, es cuando se legitiman todas las actuaciones que permitan derribarlo y derrocarlo. Y por eso, señor Camp, creo que debería de retirarlo, porque usted está llamando a legitimar cualquier actuación que haga que el Gobierno se derroque. Ruego silencio, señorías. Ya lo decía. Ruego a sus señorías. Gracias. Ya lo decía el señor Aznar. El que pueda hacer, que haga. Bueno, las faltas de respeto por parte de algunas señorías del Partido Popular son absolutamente claras. Yo he escuchado atentamente al señor Camp y en ningún caso he trasladado ni gesto ni ningún tipo de expresión despectiva. Señor Camp, por mucho que a usted no le guste y por mucho que al Partido Popular no le guste, es evidente que la situación económica de este país es muy buena. ¿Cómo puede usted decir y nuevamente volver a repetir, poco menos, que aquí estamos al borde de una bancarrota? Es lo que se ha interpretado de sus palabras, que estamos en récord de paro, que estamos en récord de datos negativos. Señor Camp, por mucho que al Partido Popular no le guste escucharlo, cuando ha habido récord de afiliación de personas ocupadas en nuestro país ha sido de la mano de un Gobierno socialista. Señor Camp, cuando nuestro país ha crecido 5 veces más que crecieron la media de nuestros socios europeos, ha sido de la mano de un Gobierno socialista. Cuando la inflación, la consolidación fiscal en este país está en los términos. Ruego silencio a sus señorías. Por mucho que griten no me van a callar, eso también creo que ya se sabe, ¿no?, por parte de la bancada del Partido Popular. Insisto, repito, cuando la inflación ha estado en la media europea, cuando estamos comprometidos en la consolidación fiscal, cumpliendo con los objetivos de déficit y de deuda,
ha sido durante un gobierno socialista. Ustedes jamás cumplieron. Por tanto, es gratuito subirse a esta tribuna y hablar de lo que probablemente es un espejismo para el Partido Popular, que probablemente, señor Khan, a ustedes les hubiera gustado que la situación económica fuera mal, porque de esa manera podrían desgastar al Gobierno. Sí, porque el único objetivo, y lo ha dicho el señor Feijóo durante este verano, cada vez que se le ha preguntado, el objetivo más importante que tiene el Partido Popular, reconocido por su líder, el señor Feijóo, es derribar a este Gobierno. No es mejorar la vida de los ciudadanos. Ya sé que sí, ya sé que sí. No es mejorar la vida de los ciudadanos desde el papel que las urnas le han dado, que es estar en la oposición y construir desde la oposición, que es donde le ponen los ciudadanos. Es que ustedes no asumen ese papel, sino que definitivamente tienen un único objetivo político, que es echar a Sánchez de la Moncloa. Y lo dicen cada vez que tienen ustedes ocasión, y todos asienten, pero sí lo sabemos, sí lo sabemos. Otra cuestión es si realmente un partido que aspira a ser un partido de Estado y que ha sido partido de gobierno en este país se puede permitir que su paso por la oposición consista en la estrategia de acoso-derribo sin aportar ninguna propuesta, solución constructiva a los retos y a los problemas que tiene este país. Claro, señor Khan, ustedes hablan de opacidad en los acuerdos, pero, señor Khan, si el acuerdo está publicado. El acuerdo en su integralidad está publicado, con sus puntos y sus comas. Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice. Porque usted dice, claro, es que el acuerdo no habla de autogobierno. El acuerdo no habla de concierto económico. Señor Khan, que usted ha expresado esa designación en esta tribuna. Y, por tanto, probablemente nos encontramos ante una mirada nueva, una mirada sobre la financiación de las comunidades autónomas nueva, en este caso singular. Y usted decía, ¿cómo pueden ustedes comparar, creo que ha dicho, la financiación de este acuerdo o lo que se recoge en este acuerdo con lo que ocurre en las Islas Baleares, en Canarias? Incluso decía, ¿es que acaso ahora Cataluña se ha convertido en insular? Mire usted, señor Khan, intentar llevar las posiciones al ridículo no nos ayuda al debate. ¿Estamos de acuerdo o no en que los territorios tienen singularidades que se tienen que abordar de forma diferenciada? ¿Estamos de acuerdo? Pues, por tanto, cuando se habla de financiación singular para Cataluña... Señora vicepresidenta, si me lo permite, ruego a algunas de las señorías del Grupo Parlamentario Popular que guarden el debido respeto, puesto que tiene la oportunidad en el siguiente turno de portavoces, quien tenga uso de la palabra, de poder responder a todas y cada una de las manifestaciones de la vicepresidenta. Prosiga. Gracias. Por tanto, si ustedes reconocen que los territorios tienen singularidades, parece evidente y lógico que tenemos que caminar para poder reconocer esas singularidades. Y así lo hemos hecho con otros territorios. No es que sea insular Cataluña. Eso es llevar el debate, me parece que a un nivel que no le corresponde a esta Cámara. Significa reconocimiento de singularidad. El problema, señor Khan, es que ustedes no tienen ningún problema con las singularidades de otros territorios. Ustedes solo ponen problemas cuando se trata de reconocer singularidad a Cataluña. Porque han hecho de Cataluña, lo han dicho portavoces de otros grupos en esta tribuna, han hecho y han elegido Cataluña, igual que otros debates políticos, para hacer confrontación desde la creencia errónea, desde mi punto de vista, señor Khan, que pueden a partir de ahí rascar votos en otras partes del territorio.
Pero se equivocan, porque esa política no conduce a ningún lado, y mucho menos a rascar votos en otras partes del territorio. Señorías, ustedes, en territorios donde gobiernan, en las expresiones que han hecho del modelo de financiación, y lo digo en relación con la ordinalidad que se recoge en el acuerdo, defienden la ordinalidad. Vamos, ahora dice que no el señor Khan. Señor Khan, las comunidades autónomas que ustedes gobiernan quieren, reconocen la ordinalidad. El Partido Popular en Cataluña defiende la ordinalidad, señor Khan. No, entonces ¿por qué lo ponen en los programas electorales? Ah, que lo ponía. Ah, que han cambiado de opinión. ¿Desde cuándo han cambiado de opinión, señor Khan? ¿Desde cuándo cambian de opinión, señor Khan? ¿Desde que la estrategia es contra Cataluña? ¿Desde que la estrategia consiste justamente en demonizar todo aquello que viene o que tenga relación con Cataluña? Ustedes defienden la ordinalidad en otras partes del territorio, y cuando usted quiera los documentos del sistema de financiación que las comunidades autónomas han ido ofreciendo, le digo cuáles son todas y cada una que quieren y que pelean por la ordinalidad. En cualquier caso, ¿el problema del acuerdo firmado es la ordinalidad? Ah, porque eso no es lo que han dicho durante todo este tiempo. El problema ahora resulta que para ustedes consiste en si el sistema tiene o no tiene que tener ordinalidad, lo cual es un debate que está en el marco del sistema de financiación común cada vez que ha habido reformas. Sí, ha estado en el debate siempre. Ha estado en el debate siempre, señor Khan. No es ninguna novedad para los que llevamos trabajando en financiación autonómica enfrentarnos al concepto de la ordinalidad y saber que hay territorios que la defienden. Le digo más, en su partido y en mi propio partido, en todos los partidos que tienen ámbito nacional, es una cuestión que tiene discrepancias al interior de los partidos dependiendo de los territorios. Pero ahora todo el problema va a ser la ordinalidad, porque resulta que reconoce usted que al menos el acuerdo habla de solidaridad y al menos el acuerdo garantiza que la solidaridad, siendo finalista, permita la homologación de los servicios públicos en todo el territorio. Es que eso es lo que ustedes han negado a lo largo de todo el verano. Ustedes han dicho que el acuerdo atentaba contra la solidaridad, no que estaban en contra de que el límite fuera la ordinalidad. Por ir poniendo, señor Khan, las cosas en su sitio. Y además, señorías, claro que nosotros vamos a seguir trabajando en lo que significa la igualdad. Verá usted, ustedes se han opuesto siempre a los grandes cambios de este país. El Partido Popular, como partido conservador, nunca ha votado, ha apoyado ni las reformas originales de los estatutos de autonomía, con grandes dudas sobre el estado de las autonomías, usted como partido o sus predecesores en las siglas que en cada caso correspondían. Ustedes nunca han defendido derechos y libertades que el Partido Socialista, con otros grupos políticos, ha impulsado a lo largo de la democracia, y siempre ha habido un resultado final, señor Khan, que al final todos esos acuerdos ustedes los han hecho suyos. Y le puedo poner miles de ejemplos. Matrimonio entre personas de diferentes sexos. Le puedo poner el ejemplo de cuestiones relativas a la paridad. Le puedo poner cuestiones relativas a los estatutos de autonomía, en las que ustedes, al final, bueno, han defendido los estatutos que se aprobaron, y ahora, cuando ustedes mínimamente se rascan, vuelven a sus posiciones originales, que es a realmente paralizar los procesos de descentralización y los procesos de profundización en la federalización de nuestro país y en la capacidad de conquistar mayores cotas de autogobierno. Porque, señorías del Partido Popular, ustedes solo hablan de solidaridad cuando se aborda la financiación de Cataluña. Yo diría, ¿por qué no hablan de solidaridad cuando hablamos del sistema tributario, del salario mínimo interprofesional, del impuesto de sucesiones, de revalorización de las pensiones? Porque eso es solidaridad.
ser capaces con políticas públicas de proteger a los que más necesitan. Han votado en contra de cualquiera de estas medidas, porque a ustedes la solidaridad no les interesa absolutamente nada. La política fiscal, que es una expresión clara de cuál es el esquema de solidaridad que uno tiene, la política fiscal que ustedes practican en las comunidades autónomas donde gobiernan, consiste en bajar impuestos a los grandes patrimonios y a las fortunas, señor Camp, abandonando los servicios públicos y los profesionales en favor del sector privado, con una política clara de privatización de los servicios públicos y favoreciendo el dumping fiscal entre comunidades. Ustedes bajan los impuestos a los más ricos en las comunidades donde gobiernan y luego vienen al Gobierno de España a pedir más recursos para financiar sus propias competencias. Algo inaudito. Ahora, claro, cuando hablamos de Cataluña, todo se transforma en riesgo, amenaza, ruido, confrontación, agravio, ruptura de España y todos los demás eslóganes a los que nos tienen acostumbrados. Porque realmente, señoría, usted puede defender que defender la igualdad entre los ciudadanos consiste en bajarles los impuestos, el impuesto de patrimonio, a fortuna o a ingreso o a renta que están por encima de los 3 millones de euros. ¿De verdad? ¿Se han retomado el impuesto del patrimonio cuando el Gobierno de España ha legislado para intentar una cierta homogeneización? Aquello que era tan bueno, luego pues debería de ser que no lo era tanto, porque ustedes han retomado y han anunciado la vuelta, afortunadamente, de esos impuestos para ser capaces de que las arcas públicas de las comunidades autónomas den respuesta a las cuestiones que tienen planteadas. Por eso no son creíbles, señor Camp, cuando hablan de solidaridad, porque la solidaridad consiste en que el que más tiene más aporte. Evidentemente, la solidaridad fiscal. Y, por tanto, si ustedes esa política no la practican, a ningún grupo político de la Cámara pueden venir a darnos lecciones de solidaridad. Garantizar la igualdad entre todos los territorios es que cada una de las comunidades autónomas haya recibido los mayores recursos de su historia, señor Camp, porque eso no lo podrá negar. Esos son números, son datos. Con los gobiernos del señor Sánchez, las comunidades autónomas han recibido los mayores recursos de su historia. En los últimos 7 años, incluido el 25, 300.000 millones de euros más. 300.000, señor Camp, que no es una cantidad menor, que es una cantidad muy importante. Señor Camp, solidaridad fiscal es asumir parte de la deuda autonómica que está lastrando la autonomía financiera de las comunidades autónomas, entre ellas la valenciana. Usted sabe perfectamente que la Comunidad Valenciana no puede salir a los mercados y recuperar su autonomía financiera por el lastre de la deuda. ¿Cómo es posible que ustedes, los representantes o los designados desde una comunidad como Valencia, especialmente perjudicada por el modelo de financiación, se opongan a la condonación de la deuda? Y créame que no lo entiendo, señor Camp, porque probablemente Valencia, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas que más necesita esta situación derivada, señor Camp, y si alguien quiere sustituir al señor Camp en la tribuna, pues puede hacerlo por la vía normal, no hace falta interactuar con la persona que está en la tribuna, derivada de la gestión que hizo el Partido Popular cuando gobernó, en la que obligó a practicar miles de recortes en las comunidades autónomas y se vanagloriaban de ello, porque era su hoja de ruta. Entonces, en el año 2012, con los recortes más importantes que ha tenido la financiación autonómica, no rompíamos la igualdad ni la solidaridad,
ni nada que se le pareciera. Aquí algunos portavoces le han recordado las palabras de su propio líder y de su propio partido. Claro, lo que no puede ser, señor Khan, es que lo que es válido cuando lo dicen ustedes es demonizable cuando lo dice el Partido Socialista. No puede ser, porque entonces las reglas de juego consisten simple y llanamente en engañar a los ciudadanos, que parece lo que ustedes plantean. Porque efectivamente el señor Feijóo decía que el concierto para Cataluña, el concierto, no lo que firmamos dentro de ese papel con luz puesto públicamente al alcance de toda su señoría para el que quiera leer que lea. Decía que se podía plantear y se podía discutir, le han citado aquí las palabras exactas que dijo el señor Feijóo. Se mostró partidario. Dijo, claro, hay que ver el contenido. Claro. Ahora ustedes, con el contenido puesto encima de la mesa, lo que hablan es nominalistamente intentando generar alarma o generando un relato falso. ¿Se puede pactar, señor Khan, la cesión del IRPF con una comunidad autónoma como hizo el señor Aznar con Convergencia, pero que no lo haga el PSOE con Esquerra? ¿Se puede pactar con los grupos independentistas siempre que lo haga la derecha, pero no la izquierda, y alcanzar acuerdos que, según ustedes, cuando lo hacemos nosotros, pone en peligro España y cuando lo hace el Partido Popular son la salvación para este país? ¿Por qué se opusieron a crear un grupo de trabajo con el señor Sánchez? ¿Por qué? ¿Porque no se quiere avanzar? Nosotros nos comprometimos a hacerlo con la discreción que requieren todos los acuerdos que al final tienen que llegar a buen puerto y luego hacerlos públicos, como hace el Partido Socialista. ¿Usted va a hablar de hablar catalán en la intimidad, señor Khan? ¿Usted habla de hablar catalán en la intimidad? Y usted habla catalán, entre otras cosas, gracias al impulso, al respeto a la diversidad y a la capacidad de este Grupo Socialista con otros de respetar la expresión de todas las comunidades autónomas. Por favor, ruego silencio, señorías. Ruego silencio. Señorías. Gracias, señor presidente. A algunos que debe de ser que le parece especialmente jocoso este debate. Al PP no le interesa la solidaridad, señores y señoras senadoras. El PP solo busca confrontación territorial para obtener réditos políticos que parece que no cosechan por esa vía. ¿De verdad que cuando se baja el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonio en una comunidad como Andalucía, en una comunidad como Madrid, quitando recursos del Estado del Bienestar, que es el que más protege a las rentas bajas y medianas, de verdad que no se afecta a la solidaridad y que no afecta esto a la desigualdad? Porque la solidaridad fiscal, de la que algunos quieren hablar, consiste en que los que más tienen más aporten. Y eso, con el Gobierno progresista, está garantizado. El que más tiene más aporte, sea una empresa o sea un ciudadano, sea una empresa o un ciudadano, porque los impuestos los pagan las empresas y los ciudadanos. Son los que pagan los impuestos. Nosotros hemos aprobado contra su voto el impuesto a grandes energéticas, el impuesto a la banca, el impuesto de solidaridad, el de transacciones financieras, el de servicios digitales, la subida del IRPF para capitales superiores a 200.000 euros, siempre con el voto contrario del Partido Popular. Al igual que hemos bajado los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, también con el voto contrario del Partido Popular. Verá usted, señor Khan, uno de los principales problemas que encuentra este Gobierno cuando llega a Moncloa, a nadie se le escapa, fue la situación de ruptura con Cataluña. Y yo creo
que eso es algo bien conocido. Fruto de muchas cuestiones, entre otras, la decisión del Partido Popular de no hacer nada. Ustedes creen siempre que no afrontando los problemas se van a resolver solos o se van a olvidar para el común de los mortales, dejando la solución de un conflicto en manos de la justicia, provocando un referéndum ilegal, una declaración unilateral de independencia por omisión de la actuación de su Gobierno. Ah, claro, de eso no quieren hablar, sus señorías. Claro, porque cuando este Gobierno garantiza el orden constitucional y este Gobierno garantiza el respeto al ordenamiento jurídico, el Partido Popular no quiere hablar de lo que significa la situación que hoy tenemos en Cataluña respecto a la que teníamos anteriormente. Porque lo que hace el Gobierno, justamente, señor Khan, es resolver esta crisis institucional, constitucional, que realmente ha existido. Y esa es justamente la estrategia que este Gobierno, de forma clara, ha ido siguiendo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Sinceramente, yo pienso que su partido está convencido que alimentar la confrontación territorial con Cataluña es una baza electoral. Lo creo, señor Khan, porque si no, no se entiende que en vez de intentar ayudar a poner realmente orden en ese conflicto que se genera cuando ustedes gobiernan, con decisiones que darían para otra comparecencia, probablemente de otras personas que ejercen más esta competencia que yo misma. En vez de esto, ustedes creen, y están equivocados, que de la mano de estar contra Cataluña han utilizado incluso el eslogan de los independentistas durante este verano y han dicho Cataluña nos roba. Sí, señor Khan, ustedes que no lea a lo mejor usted todo lo que se dice, claro, yo lo entiendo, porque evidentemente dicen tantas cosas y contrarias que lo puedo entender, búsquelo, si no yo se lo facilitaré. Claro que lo han dicho. Es que ustedes utilizan incluso el lenguaje porque pareciera que vivían más a gusto de la mano de este conflicto territorial. Y esto es justamente lo que creo que subyace en la posición que ustedes mantienen, la que usted particularmente hoy tiene que defender aquí, la compartirá más o menos, pero la que su grupo político sostiene, mantiene e impulsa. Porque, ¿qué propuesta hace el Partido Popular para Cataluña? Señor Khan, ¿ninguna? No, ninguna, no hemos escuchado ninguna. ¿El a por ellos? ¿El a por ellos? Porque no hemos escuchado ninguna propuesta. ¿Un 155 permanente? ¿Que todo el mundo vaya a la cárcel? Ah, sí, también. ¿Y judicialicemos los procesos políticos? Yo creo, señorías, que los que estamos en política consideramos que el diálogo y el acuerdo es la forma de avanzar en las sociedades democráticas. Y, por tanto, eso implica, señor Khan, que para que se consigan los acuerdos, los grupos políticos tienen que salir de posiciones maximalistas. Y esto es lo que hacemos cada vez que traemos un acuerdo, salir de posiciones maximalistas. Y ustedes tildan, tachan esos acuerdos de comentarios y de adjetivos que, porque se han retirado del libro de sesiones, no los voy a volver a repetir.